Al subir al castillo de Chapultepec podemos encontrar dos estatuas, una de José María Morelos y una del águila comiéndose una serpiente en el nopal. El castillo de Chapultepec es una construcción de finales del periodo virreinal, comprendida en los años 1785 y 1787. El general Lázaro Cárdenas, quien en 1939, mediante decreto presidencial, destinó el castillo de Chapultepec para que funcionara como museo, y hasta la fecha así se mantiene. Podemos ver dos acontecimientos que marcaron a nuestra nación, una conocida como la intervención norteamericana y la otra la revolución. Esta obra, titulada como Del porfirismo a la revolución, del autor David Alfonso Siqueiros, fue trabajada de 1957 a 1966. Esta obra nos quiere dar a reconocer la historia a través de la revolución. En esta pequeña exposición de los niños héroes, te muestran a los 6 personajes en su forma de peluche y el escudo militar de la época. Cuentan lo que se vivían en esos años y algunos de los oficios más importantes, entre los que destacaban ser músico o pintor, pero el más importante era ser militar. Te da una breve explicación de cómo era su día a día, su rutina, sus uniformes y su vestimenta, sus disciplinas y castigos. Luego te lleva al entorno histórico del momento, la intervención norteamericana en México. Te da los antecedentes de esta. Gracias a la Constitución de 1836, Texas se independiza de México y años más adelante se anexa a los Estados Unidos, lo que causó el descontento mexicano, lo que provocó la guerra contra Estados Unidos. Cuenta los sucesos más importantes, de los cuales destaca el 13 de septiembre de 1847, donde los norteamericanos llegan a la Ciudad de México a tomar el castillo de Chapultepec, donde estos jóvenes dieron su vida para defender a la patria, dando importante participación al batallón de San Blas. Un día después, te cuentan cómo los norteamericanos pasaban celebrando por las calles del Zócalo, significando que habían vencido. Te cuentan los acuerdos dados y el fin de la guerra, en donde Manuel de la Peña y Peña firma el Tratado de Lupe Hidalgo, en el que estipula que México cedería los territorios del norte, California, Nuevo México y Arizona. Y para finalizar, te dice cómo se organizaba el castillo en ese entonces y cómo serías si fueras un cadete militar de la época. Aquí encontramos el carruaje de Maximiliano y Carlota utilizado después por Benito Juárez. Después encontramos la geografía militar de 1847 y la rutina de los militares en ese entonces. Caminando unos pasillos encontramos el busto de bronce de Lázaro Cárdenas. Después, bajando las escaleras, encontramos los cañones utilizados durante la invasión de Texas, donde lamentablemente perdimos. Y después cómo ha ido evolucionando la bandera de México a lo largo de los años. Caminando unos pasillos encontramos el mural de México postclásico. Y terminando con el mural del acontecimiento de la toma de Zacatecas. A continuación, nos dirigiremos a la parte del castillo que se encuentra justo detrás de mí. Como dijo mi compañero, acompáñenos a ver esta parte del castillo. En esta sala podemos encontrar la obra Entrada triunfal de Benito Juárez al Palacio Nacional, del autor Antonio González Orozco, al igual que el mural de Benito Juárez celebrando el 5 de mayo, la batalla de Puebla. El retrato de Porfirio Díaz montando a caballo y los carruajes de Benito Juárez y el de Maximiliano y Carlota. Tras la segunda intervención francesa, los conservadores vieron una oportunidad de establecer su monarquía, por lo que le ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo. El castillo de Chapultepec fue reconstruido y adaptado para convertirse en la residencia imperial. La política de Maximiliano era de tipo monárquico liberal.
En este pasillo podemos encontrar el vestido de Carlota, algunos objetos no solo relacionados con las funciones de gobierno, sino con múltiples efectos personales que estaban identificados por los emblemas de Maximiliano, escudos de armas, monogramas y efigies, como lo muestran las mancuernillas de oro, los botones de metal dorado, algunas vasijas de plata y los monogramas de roca de cuarzo y de plata dorada. Saliendo del pasillo encontramos algunos de los cuartos más representativos, como lo son la sala, el salón de piano, donde encontramos los retratos de Maximiliano y Carlota, realizados por Albert Joffrel en 1864, y que están acompañados por los de los monarcas franceses Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo. El castillo, además de sus ocupantes ilustres, albergó decenas de sirvientes, cuyas labores hicieron posible el funcionamiento de las instalaciones y la atención de las necesidades de sus habitantes. También encontramos la sala de té y el paseo de la Reforma que fue hecho para Carlota por parte de Maximiliano. El baño, unas escaleras, el comedor y las habitaciones, además de un confesionario. En esta zona podemos apreciar una placa en la que se le da un homenaje a Vicente Suárez. También podemos ver el Salón de Acuerdos, un salón el cual fue utilizado para reuniones y acuerdos. En esta fuente se le da honor a los niños héroes, los cuales fueron 6 cadetes jóvenes que fallecieron en la batalla de Chapultepec. Podemos ver varias piezas de arte, como Venus de Milo o la copia del León del Vaticano, que representa paz y tranquilidad. Podemos ver una placa en la que se talló el mensaje Presidente Francisco I. Madero. La recámara de Porfirio Díaz fue ocupada desde el año 1906 hasta que abandonó la presidencia. Su habitación y la de su esposa Carmen Romero fueron traídas desde Francia. Su recámara estaba conformada por muebles de madera con incrustaciones de bronce. Todo tenía un carácter lujoso, así como los ventanales que vamos viendo en el recorrido. Porfirio Díaz realizaba muchas fiestas, bailes y recepciones lujosas, pues el lugar tenía amplios espacios para realizar diversas actividades. Al interior podíamos encontrar una sala de estar, un salón de acuerdos, un fumador, la sala de lectura, el salón para los carruajes, una sala introductoria, un salón de juegos, un gran comedor y un antecomedor, al igual que muchas habitaciones más. Buscaban ser de carácter estilizado y elegante, tanto que las formas de los muebles se basaban en figuras geométricas. También se caracterizaban por el uso de madera sin pintar y la forma de animales para su decoración. En cada una de las habitaciones se veía el gusto por la elegancia, la austeridad y por las modas europeas de aquel entonces. El 31 de enero de 1824, el Congreso aprobaría la forma de gobierno republicana. Una vez que entró en vigor la Constitución de 1824, se convocaron a elecciones donde Guadalupe Victoria sería electo. La República inició su vida independiente envuelta en una profunda crisis económica, un embargo promovido por España y sin el reconocimiento de ninguna de las grandes potencias mundiales. En esta parte del museo encontramos al último insurgente, Vicente Guerrero, presidente de la República de 1829 a 1830. Su presidencia duró 8 meses. México ha tenido muchas intervenciones, la primera de ellas en 1829 dada por España como último intento de reconquistarnos. Años después sale la Constitución de 1836 de carácter conservador, lo que hizo que Texas se independizara de nosotros en ese mismo año. Luego, la intervención francesa, o conocida como la Guerra de los Pasteles, de 1838 a 1839. Años después, en 1845, Texas se anexa a Estados Unidos, lo que provoca la intervención estadounidense de 1846 a 1848, donde México pierde la mitad de su territorio y el presidente Manuel de la Peña y Peña firma los tratados de Guadalupe Hidalgo. Santa Anna tuvo varios gobiernos, uno en 1833, otro de 1834 a 1835, el de 1839, el de 1844 a 1847
y su última gestión de 1853 a 1855, que se hizo llamar la Alteza Serenísima y repartió títulos y concesiones. También es ubicada por los impuestos a puertas y ventanas, balcones y hasta los perros. Culmina con el Plan de Ayutla encabezado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, el cual desconoce su dictadura. La Guerra de Reforma fue una guerra civil que duró 3 años. Su comienzo fue un 11 de enero de 1858 y culminó un 11 de enero de 1871, en el cual se daba una disputa entre los dos bandos en los que se dividió nuestra nación, conocidos como liberales y conservadores, que buscaban imponer sus ideales. Los conservadores buscaban un gobierno centralista. Estaban convencidos de que la religión católica era la esencia de la identidad mexicana. En cambio, los liberales buscaban la libertad del ser humano política y jurídica, garantías individuales, democracia. Esta terminó con la derrota de los conservadores. Gracias a la intervención norteamericana, los liberales se pudieron proclamar como vencedores. La segunda intervención francesa fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Como respuesta, Francia, Reino Unido y España formaron una alianza llamada Convención de Londres y anunciaron su intención de llevar tropas a México. El gobierno mexicano derogó la ley de suspensión de pagos, pero la alianza continuó con su plan. Las tropas de la alianza llegaron a Veracruz en 1862 y entraron en negociaciones con el gobierno de México. Tras la segunda intervención francesa, los conservadores vieron una oportunidad de establecer su monarquía, por lo que le ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo. El castillo de Chapultepec fue reconstruido y adaptado para convertirse en la residencia imperial. La política de Maximiliano era de tipo monárquico liberal. El imperio prusiano derrotaba a Austria-Hungría y se preparaba para atacar a Francia, por lo que Napoleón III llamó a todas sus tropas. Maximiliano tenía dos opciones: abdicaba el trono y regresaba a Europa, o se quedaba a resistir con los grupos conservadores. Carlota lo convenció de quedarse, sin embargo fue capturado junto con los generales Miramón y Márquez. Fueron enjuiciados y Maximiliano fue ejecutado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. El Porfiriato, el periodo que inicia el 5 de mayo de 1877 con la llegada de Porfirio Díaz al poder y termina el 21 de mayo de 1911. Periodo que se caracterizó por la mejora de las condiciones económicas de la nación, la llegada de la luz eléctrica, las redes ferroviarias y el teléfono, así como el abuso del poder que duraría 31 años, así como una injusticia social y el despojo de tierras a partir de leyes de deslinde, siendo un mural la representación de la hipocresía del porfiriato, un gobierno que no soportaba la crítica ni el cuestionamiento. Llegamos a la Revolución Mexicana, que se da de 1910 aproximadamente 1917, donde Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis, donde dice su famosa frase: sufragio efectivo, no reelección, donde él en el norte y los hermanos Cerdán en el sur se levantan en armas para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, la cual se logra en 1911. Cuando Porfirio Díaz y Francisco I. Madero firman los tratados de Ciudad Juárez. Bueno, aquí les doy la despedida después de recorrer todo este hermoso castillo nacional lleno de historia. Nos vemos. Este fue nuestro recorrido por el castillo de Chapultepec. A mí la verdad me gustaron mucho las estructuras y espero volver pronto. Después de todo lo antes visto, esperemos y este video haya sido de su agrado, demostrando la cultura y lo bello que es el Museo de Chapultepec.